Viene hoy a traer la palabra de Dios con un sermón que lleva por título Comprar sin dinero. Dios. Un feliz sábado, queridos hermanos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Cómo han pasado la semana? Seguramente tendremos situaciones difíciles, pero como les decía ahora con los muchachos, con los pioneros allí en la clase, no importa donde la providencia del Señor nos dirija, el hecho es que nos aseguremos de que el Eterno esté a nuestro lado. Amén. ¿Será que se puede comprar sin dinero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos comprar sin dinero? Abramos la Biblia. ¿Tienen sus Biblias allí? ¿Las tienen? Porque las vamos a usar en esta mañana bastante. Y si tienen que apuntar, por favor, apunte, para que luego allí en casa pueda repasar o estudiar. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18. ¿Qué dice? Bien, oremos. Poderoso Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque nos das el maravilloso privilegio de estar en esta tu casa de oración. Te damos gracias, cariñoso buen Dios, porque nos das el privilegio de abrir tu santa palabra, Dios. Danos tu Espíritu Santo para que no sean palabras de hombre, sino que sea tu palabra hablando a cada uno de nuestros corazones en esta mañana. Lo rogamos y lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Padre. Bien, también extender un saludo a mis hermanos y mis hermanas que están allí a través del Zoom y del YouTube. Que por supuesto la bendición de nuestro Padre Celestial también sea con ellos y que me alegra de que poder compartir hoy día con cada uno de ustedes. Y esperamos por la gracia del Señor de que este sea un tema que nos ayude a enriquecernos de manera especial en nuestra vida espiritual y en nuestra relación o en nuestro acercamiento a nuestro Padre Celestial. Bien, dice el texto bíblico, Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Dicho sea de paso, este es el mensaje de la iglesia de Laodicea, la última iglesia de nuestro tiempo, ¿sí? Porque ya las otras iglesias, su tiempo ha pasado y nos encontramos en Laodicea. Después del mensaje de la iglesia de Laodicea no hay más, ¿sí? Lo que se encuentra inmediatamente seguido es la segunda venida de Cristo Jesús, ¿sí? Así que este es un mensaje especial, primeramente para los adventistas del séptimo día, ¿sí? Y luego ya en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 12, encontramos el mensaje que es no solamente para la iglesia, sino para el mundo entero, que es el mensaje de los tres ángeles, que sería la verdad presente, ¿verdad? Pero vayamos ahora en nuestras Biblias a Isaías capítulo 55, versículo 1. Porque en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 dice,
el consejo del testigo fiel dice, yo te aconsejo que de mí compres. Vamos allí entonces a Isaías capítulo 55, versículo 1. ¿Qué dice el texto bíblico? ¿De qué está? Dice el texto bíblico, gracias querida hermana, a todos los sedientos, venid, ¿a qué? Pero me interesa lo que dice el principio del versículo. ¿Dice a quiénes? ¿A todos los qué? Pero Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 dice, yo te aconsejo que de mí compres. ¿Y qué tiene que ver esto en nuestra vida espiritual? O en la vida del pueblo del Señor. Estas son personas que tienen sed de ¿qué? Bíblicamente de agua. Aquí dice de agua, ¿sí? Venid a mí los que están sedientos de agua. Y yo les pregunto, ¿es dura una sed? ¿Les ha pasado? Con estos días calurosos, ¿cómo va bien un vaso de agua fresquito? ¡Oh! ¡Qué maravilloso que es, ¿cierto? Entonces hagámonos una idea de lo que es espiritualmente, ¿sí? El Señor está diciendo a todos los sedientos, y estos sedientos son los que en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, está diciendo los que tienen sed de justicia, y es de la justicia divina. Yo pregunto, al igual que cuando nuestro cuerpo tiene sed de agua, esta semana, tú y yo tuvimos sed de la justicia divina. Es lo que deberíamos preguntarnos. La iglesia Laodicea es una iglesia que tiene sed de ¿quién? Que debería tener sed. Jesús está diciendo, yo te aconsejo que de mí compres. Es decir, es una iglesia que tiene sed de la justicia de Jesucristo. Y yo pregunto, ¿tú tienes sed de Jesucristo? ¿Nuestra alma tiene sed de Jesucristo? ¿Nuestro sed tiene sed de Jesucristo? Y sigue diciendo el texto bíblico, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Qué maravilloso es nuestro Dios. Entonces, este es un pueblo, estas son personas que tienen sed, número uno, de agua. Número dos, que tienen sed, podemos decir, de pan. ¿Sí? Pero el Señor les dice, vengan y compren, sin dinero. Pero las aguas aquí representan a Jesucristo. ¿Sí? Tenemos sed de las aguas, tenemos sed de Cristo Jesús, tenemos sed del pan de vida. Pero vayamos y miremos otro texto bíblico. Salmos capítulo 107. ¿Qué dice? Salmo capítulo 107, versículo 9. ¿A quién va a saciar Jesucristo? Dice el texto bíblico, porque Él sacia al alma sedienta. Es decir, el Señor a quién bendice, a quién le suple la sed, al alma sedienta. Y yo pregunto de nuevo, ¿tu alma tiene sed de Jesucristo? ¿Mi alma tiene sed de Cristo Jesús? Ojo, porque posiblemente esta semana la hemos pasado, sí, oramos, cantamos, quizás dimos algún estudio bíblico, compartimos algún mensaje por las redes sociales, que es lo que de cierta manera podemos hacer, compartimos alguna literatura con alguna persona, no está mal, pero hermanos, yo los quiero llevar de una manera personal, individual, a cada uno de nosotros. ¿Tú tienes sed de Jesucristo realmente? ¿Tenemos sed de Jesucristo? Porque el texto bíblico está diciendo que Dios va a suplir al alma que está sedienta y llena de bien al alma hambrienta. ¿Sí? Vamos un poco más allá. Busquemos ahora. Primera de Juan, capítulo 4. Ojo, estamos mirando cuáles son las personas que tienen sed.
Primera de Juan capítulo 4, versículo 14. ¿Qué dice el texto bíblico? Ah, qué maravilloso. Juan, el discípulo amado, está diciendo, y nosotros, gracias hermana Esther, y nosotros que hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Y usted podrá decir, ¿por qué tiene que ver eso conmigo? Dice mucho, queridos hermanos. Jesucristo, cuando dice que es el Salvador del mundo, en el mundo lógicamente estamos tú y yo. Jesucristo puede salvar tu hogar. Jesucristo puede salvar tu vida. Jesucristo puede restaurar tu salud. Jesucristo puede traer de vuelta a tu nieto, a tu hijo que se ha salido de la iglesia. Jesucristo lo puede salvar. Jesucristo puede salvar a tu familia que hoy día no quiere nada con Dios. Eso es lo que nos está diciendo el texto bíblico, queridos. Jesucristo puede salvar a esa alma que está sedienta de Dios. Ojo, pero solo a los sedientos. A los que no tienen sed, no hay nada para ellos. Porque el que está lleno no tiene, el que ha saciado su sed no tiene necesidad de ¿qué? De agua. ¿Sí? Pero alabado sea el nombre del Señor, porque Juan dice, nosotros hemos visto y testificamos. Esa es la experiencia espiritual que Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros. Que nosotros podamos decir como Juan, no, hemos visto porque lo vivimos, porque hemos visto, vemos cómo Dios obra en nuestras vidas y damos testimonio de lo que Dios puede hacer. Y avancemos un poco más en la Biblia. Mateo capítulo 13, por favor. Vamos a Mateo capítulo 13, porque no es lo que diga el hombre, es lo que dice Dios en su palabra. Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice el texto bíblico, ¿lo tienen todos? Dice el texto bíblico, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual, hallándolo un hombre, lo esconde y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y yo pregunto, ¿tú has encontrado el reino de los cielos? ¿Hemos encontrado nosotros el reino de los cielos? ¿Hemos encontrado nosotros a Cristo Jesús? Y tenemos un ejemplo bíblico de lo que es encontrar el reino de los cielos. Cuando el apóstol Pablo encontró a Jesucristo o fue encontrado por Cristo Jesús, la vida del apóstol Pablo fue a partir de ahí fue totalmente diferente. Y yo pregunto, a la luz de ese ejemplo bíblico, ¿tú y yo ya encontramos a Jesucristo? Y en este tiempo de la iglesia de Laodicea, ¿será que la iglesia de Laodicea ha encontrado a Jesucristo? Porque cuando encontramos a Jesucristo, sin duda nuestra vida tiene que cambiar. Tú y yo no podemos andar con Jesucristo y ser los mismos de siempre. ¿Sí? Ser mentirosos, ser engañadores, robar, andar diciendo malas palabras, qué sé yo. Son solamente algunas cosas pequeñas. No podemos andar siendo orgullosos, ¿sí? No podemos estar allí mirando cómo le metemos la zancadilla al hermano o a la hermana para que caiga. No, hermanos, si realmente hemos encontrado a Jesucristo, nuestra vida es diferente. Como dice el texto bíblico, cuando encontramos a Jesucristo, lo vendemos todo, lo dejamos todo. Nuestra vida vieja ha quedado precisamente como dice la palabra, una vida antigua. Y vamos y lo dejamos todo, porque hemos encontrado a Cristo Jesús, la fuente de agua viva. Pero yo pregunto, ¿es eso una realidad en nuestras vidas? Porque lo que hemos leído hasta el momento, las personas cuando lo encuentran, como este hombre en el campo, vendió todo lo que tenía y compró ese campo, porque allí había un tesoro. ¿Sí? Cuando nos encontramos con Jesucristo, lo dejamos todo, porque hemos encontrado el mayor tesoro del universo, Cristo Jesús. Pero avancemos un poco más. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Vamos en nuestras Biblias, acompáñenme por favor. Filipenses capítulo 3.
versículos 7 y 8, lo que les decía del apóstol Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de quién. Y cuando la Biblia está diciendo allí que eran cosas de ganancia, está hablando de todo. Está hablando económicamente. Porque sabemos todo que el apóstol Pablo, si lo queremos traer para nuestra época, era como más o menos como decir que una persona que estaba que está entre los congresistas, era una persona que era acaudalada, tenía mucho poder adquisitivo, ¿sí? Porque, a ver, era un fariseo, ¿sí? Y entonces en el pueblo de Israel, en el Sanedrín, que estaba conformado por fariseos y saduceos, ¿sí? Siendo los saduceos mucho más ricos que los fariseos, así que eran como, los decir así, los privilegiados de la época, ¿sí? De esa época, así que eran personas que tenían mucho dinero. Pero Pablo está diciendo, mira, todo eso que para mí representaba ganancias económicas, lo he considerado como pérdida. ¿Por amor de quién? De Cristo Jesús. Y yo pregunto, ¿qué hemos considerado nosotros como pérdida por el amor de Jesucristo? ¿Qué cosas has dejado tú por amor a Jesucristo? Y seguramente, yo estoy seguro que muchas cosas hemos dejado de hacer y de complacernos solamente porque queremos amarle a Él, porque queremos servirle, porque le amamos, porque Él es nuestro todo. Pero hermanos queridos, Cristo Jesús nos quiere llevar más allá, un escalón más allá, que subamos más, porque el objetivo es de que tú y yo podamos reflejar el carácter divino a las personas que nos rodean, ¿sí? Ya lo vamos a mirar. Avancemos, leamos el versículo 8. Ciertamente, Filipenses capítulo 3, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo todo en mi versión dice, por estiércol, para ganar a Cristo. Qué maravilloso, queridos hermanos. No sé si ustedes están captando lo que está diciendo la Biblia. Dejar todo por Jesucristo. Yo preguntémonos, ¿estamos dispuestos a dejarlo todo por Jesucristo? Yo no sé hasta dónde estamos dispuestos a dejarlo todo por Jesucristo. Lo que el texto bíblico en el fondo nos está diciendo es de que Pablo ha decidido depender 100% de la voluntad divina. Y yo pregunto, ¿estamos dispuestos, estás tú dispuesta a depender 100% de la voluntad de Dios? Hermanos, depender de la voluntad de Dios va a implicar de que quizás te quedes sin ese amigo o sin esa amiga. Depender muchas veces de la voluntad de Dios significará de que te tilden de loca o de loco. Quizás depender de la voluntad de Dios va a significar de que te dejen solo. Pero ahí es donde más deben tener temor. Porque Dios siempre no usó la cantidad de las multitudes. Dios usó siempre a los poquitos, inclusive a uno solo, para cambiar pueblos, cambiar naciones y dar un mensaje. Avancemos. Entonces, dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, yo te aconsejo, dice el testigo fiel, que de mí compres oro, ¿sí? Ya estamos mirando quiénes son las personas que tienen sed. Son personas que están dispuestas a darlo todo por Jesucristo. Entonces son personas que están dispuestas a dedicar más tiempo para conocer a Jesús, porque el conocimiento significa eso, pasar tiempo de calidad con el Señor. Ya estamos mirando que son personas que tienen sed de Jesucristo, ¿sí? Esas son personas que tienen sed y que pueden comprar bíblicamente. Leamos Mateo capítulo 25, versículo 9, para cerrar esta parte. Mateo capítulo 25, versículo 9. Esto se encuentra en el contexto de las vírgenes, ¿sí? Mateo capítulo 25, versículo 9. Dice el texto bíblico, mas las prudentes respondieron, diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Ah, queridos hermanos, ya Jesucristo está a las puertas, pero necesitamos tener una verdadera relación con Jesucristo. De tal manera que en este tiempo
no tengamos necesidad o no seamos de lo que en algún momento tendremos que decir, que nos cuenten, que nos digan, así sea una palabra. Es que, hermano, nosotros no alcanzamos a comprender el maravilloso privilegio que como iglesia tenemos hoy, de poder abrir la santa palabra del Señor, de poder escuchar la voz de Dios. Pero, hermano, no queremos escuchar la voz de Dios. Pero llegará el día en que vamos a anhelar que nos hablen, que se abran las iglesias para escuchar palabra de Dios, pero no escucharemos palabra del Señor, porque ya será demasiado tarde. Y el que habrá tenido su relación con el Señor, la habrá tenido. Y el que no, ya no tendrá ninguna posibilidad. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Yo te aconsejo que de mí compres oro, dice el Señor, el testigo fiel. Gálatas capítulo 5, versículo 6. ¿Qué dice? Un hermano o una hermana que tan amable, por favor, nos lo lea. Sí, Señor. Oh, qué maravilloso. Gracias, hermano Pedro. Porque en Cristo, ¿qué? En Cristo Jesús, ¿qué? Es la parte que me interesa en este momento. Una fe que, ¿qué? Una fe que, ¿qué? Que obra, ¿por qué? Bueno, vamos a discriminar este versículo. Una fe que en Hebreos capítulo 11 está hablando, el apóstol Pablo lo explica allí qué es la fe, ¿sí? Una fe que es confianza, que es creer en Dios, pero que obra. Una fe que se mueve. Una fe que yo puedo decir, la veo, la palpo, ¿sí? Obras que muestran que yo confío en Dios. O escúcheme, pero el apóstol Pablo está diciendo que la gasolina de la fe y las obras es ¿qué? El amor. ¿Pero qué clase de amor? ¿Será el amor de nosotros interesados? A ver, yo te voy a ayudar, pero yo voy a mirar si esta persona me puede corresponder el día de mañana. No. La Biblia no está hablando de esa clase de amor. Está hablando del amor divino. De un amor que sencillamente lo ha dado todo, sin importar si tú respondes o no. Claro, lógicamente Dios está esperando que tú y yo, ¿qué? Respondamos a sus muestras de amor, de bondad y misericordia. Pues déjenme decirles, queridos hermanos, que ese tipo de amor y ese tipo de fe y de obra es la que Dios, dice el apóstol Pablo, ha preparado de antemano para que todos aquellos que en Él creen y que aceptan a Jesucristo como su Salvador puedan efectuar esas obras. Y yo pregunto, ¿qué clase de obras obraste no ayer, hoy? Las obras que son movidas por el amor divino. Porque para tener el amor divino con nosotros es necesario que conozcamos a nuestro Dios, que pasemos tiempo con Él. Entonces, cuando el amor divino dirige nuestras vidas, hermano, no nos va a importar darlo todo. Si es posible nuestra vida, si es posible nuestra casa, si es posible nuestro trabajo, si es posible todo, por la causa del Señor. Pero cuando hoy nos tocan de que tenemos que dejar el trabajo, de que tenemos que dar el coche, de que tenemos que dar el piso, de que tenemos que dar un poquito de tiempo aquí, un poquito de tiempo allá para la cosa del Señor, decimos, no puedo porque tengo que hacer esto, tengo aquello, tengo mi agenda, tengo muchas cosas. No, queridos, es momento de que como iglesia empecemos a pensar no en las cosas terrenales, sino en las mansiones celestiales, donde hay calles de oro y mar de cristal. Es allá donde Dios quiere llevarnos. Y sabes una cosa, la sierva del Señor en el libro Historia de la Redención, dice que en el capítulo dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, su objetivo era de que Adán y Eva y sus descendientes con el tiempo ocuparan los lugares o las moradas que Satanás y sus ángeles dejaron en el cielo. Esas moradas ya están listas para nosotros. Así que Dios quiere que tú y yo estemos allá, pero ¿tú qué quieres? ¿Y yo qué quiero?
Pero avancemos en el texto bíblico. Entonces dice que el oro es una fe que obra por amor, que es impulsada por el amor divino. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 5. Santiago capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice el texto bíblico? Qué maravilloso, ¿no? ¿A quién eligió Dios? ¿A los qué? Amén. Gloria sea al Señor. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo? Son pobres en bienes materiales, ¿sí? Pero son ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que, ¿qué? A los que le aman. Nuevamente el amor está envuelto allí. Oh, queridos hermanos, no estoy diciendo que tener riqueza sea malo. No está malo. Es más, Dios quiere que seamos prosperados integralmente en todo. Pero el problema no es la riqueza. El problema es qué lugar ocupan las riquezas y qué lugar ocupa Jesucristo en tu vida. ¿Sí? Cuando Jesucristo ocupa el primer lugar en tu vida, las riquezas no pasa nada con ellas, porque entiendes que tu riqueza es el Dios infinito. Avancemos. Lucas capítulo 12, versículo 21. ¿Qué dice? Lucas capítulo 12, versículo 21. En adelante. Dice el texto bíblico: así es que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, y dijo a sus discípulos: por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Versículo 24. Considerad los cuervos, que no siembran ni ciegan, que no tienen almacén ni granero, y Dios los ¿qué? ¿Qué hace Dios? Los alimenta. Y yo pregunto, si Dios sustenta y alimenta a estos animalitos, ¿será que no te puede sustentar y alimentar a ti? Si decidimos depender de Él, si decidimos ponerlo a Él en primer lugar. Yo no sé, hermano, qué problema o qué necesidad tenemos, no lo sé. Pero yo te quiero decir hoy en el nombre de Cristo Jesús, que así como Él ha sustentado y sustenta a los animales, te puede sustentar a ti. ¿Saben? Porque Jesucristo no vino a morir por animales, por los animalitos que tanto queremos. No. Jesucristo vino a morir ¿por quién? ¿Por quiénes? Por ti y por mí. Porque un día nosotros, porque Adán y Eva no lo vieron, pero un día nosotros veremos cuando Jesucristo diga: séanse los árboles. Y vamos a ver cómo sean los árboles. ¿Sí? Por eso la invitación para que estemos ahí, queridos hermanos. Pero desde el versículo 21 hasta el versículo 32, lo que Jesucristo nos está llamando es a que podamos depender de Él. Es que nuestra fe, que estemos dependiendo tanto de Jesucristo o de Dios, que tengamos una fe que obra por amor. Una fe que no está sujeta a las circunstancias, sino que es una fe que depende de a donde Dios quiera llevarnos. Y veremos en medio de las dificultades cómo Dios se glorifica. Avancemos un poco más. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 2 y 3. ¿Qué dice? Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice el texto bíblico: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y si así estamos vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque ¿cómo está la iglesia de la Odisea? Hermanos, la iglesia de la Odisea no tiene sed de Jesucristo. Aunque estamos en la iglesia, no tiene sed de Jesucristo. Porque cuando Jesucristo suple
llena nuestra vida, tu vida es diferente. Mi comportamiento es diferente. Hablamos cosas diferentes. ¿Sí? No pasamos desapercibidos donde estamos. Y número 2, la iglesia de Laodicea es una iglesia que, aunque dice que está rica, sencillamente es pobre. ¿Pero es pobre en qué realmente? Es una iglesia que está pobre en el amor del Señor. Es una iglesia que está pobre en dependencia de Dios. Es una iglesia que está pobre no solo en las cosas de este mundo. Es una iglesia que no contempla realmente las cosas por venir, lo que será estar en las mansiones celestiales. Y es el llamado en esta mañana, que podamos poner nuestra mira en las cosas que permanecen por la eternidad y que quitemos nuestra mira de las cosas que un día dejarán de ser. Entonces dice el 2 Corintios capítulo 5 versículos 2 y 3, está diciendo de que esta es una iglesia que está desnuda, no delante de los hombres, delante de Dios. Pero avancemos un poco más y miremos que está desnuda en qué. Apocalipsis capítulo 16 versículo 15, ¿qué dice? Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. ¿Qué dice el texto bíblico? Un hermano que tan amable lo pueda leer. Tremendo, ¿no, queridos? He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que ¿qué? El que vela. Y yo pregunto, ¿estás velando? Tú y yo estamos velando, porque ¿cuál es el objetivo de una luz? ¿Cuáles son los objetivos de estas luces? Que nosotros no estemos como aquí. Y yo pregunto, ¿esta semana alumbraste donde tú estás? ¿Estamos alumbrando en nuestro punto de trabajo? ¿Estamos alumbrando en la universidad? ¿Estamos alumbrando con nuestros vecinos, en nuestro vecindario? No, querido, nos da miedo decir que somos adventistas. Nos da pena decir que las personas sepan de que somos diferentes. Hermanos, y cuando Jesucristo está entronizado en nuestro corazón, eso no tenemos que decirlo, sencillamente eso fluye, así como fluye las aguas en el río o en un mar. Las personas lo contemplan, las personas ven de que somos diferentes, ven de que Jehová está con nosotros. Así que esta es una iglesia que está desnuda, pero está desnuda porque ¿qué? Porque no vela. Es una iglesia que está desnuda porque no tiene las vestiduras regias del cielo. Es una iglesia que el texto bíblico dice que aquí yo vengo como ladrón. Es una iglesia que está dormida espiritualmente. Pero avancemos un poco más en el texto bíblico. Mateo capítulo 22, versículo 11. ¿Qué dice? Mateo capítulo 22, versículo 11. Interesante, ¿no? ¿Cuál es ese vestido de bodas? Es decir, era una persona que había ingresado a una boda, a una boda, pero no estaba vestida como las personas, o no tenía el vestido de bodas que se había proporcionado para la boda. Y yo preguntémonos, ¿qué clase de vestimenta tengo yo hoy espiritualmente? Ojo, el hombre estaba en la fiesta de bodas, la persona estaba en la fiesta de bodas, pero había uno que estaba atento a las personas que estaban vestidas, si estaban vestidas sí o no con las vestimentas adecuadas para la boda. ¿Saben, queridos hermanos? Ahora mismo se está llevando un juicio en el reino de los cielos y nosotros estamos tan absortos en nuestras cosas personales que nos olvidamos
de que en el reino de los cielos se está llevando un juicio y que en cualquier momento tu nombre y mi nombre será puesto en el estrado. ¿Y tú qué vas a decidir? Si hoy día nosotros muchas veces estamos tan absortos en las cosas de la tierra que nos olvidamos del juicio que se lleva en el cielo ahora mismo. Y cuando nuestro nombre sea puesto allí, se va a determinar vida eterna o muerte eterna. Por eso la invitación de esta mañana a que analicemos nuestra vida espiritual, a que hagamos un estudio, una evaluación de nuestras vidas y que podamos echar manos de las vestiduras del cielo para nosotros. Y nuestra desnudez no sea descubierta. Miremos lo que dice Nahum capítulo 3, versículo 5. Nahum capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice Nahum, un hermano o hermana que tan amable nos lo pueda leer? Nahum capítulo 3, versículo 5. ¿Qué va a hacer Dios? Va a mostrar ¿qué? Su desnudez. ¿Por qué? Porque este era un pueblo que se había apartado ¿de quién? Del Señor. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu cara, y mostraré a las naciones, o sea, a los pueblos, tu desnudez. Voy a mostrar, te voy a quitar tu máscara realmente. Y voy a permitir que las personas sepan quién eres tú realmente. Es lo que Dios va a hacer. Hermanos queridos, Dios nos está invitando esta mañana para que entremos y luchemos allí con Dios, así como Jacob. Para que Él nos muestre, porque Él está diciendo que le va a mostrar a las naciones la realidad de su pueblo. Hermanos, Dios nos puede mostrar, te puede mostrar a ti y a mí la realidad en estos momentos de nuestra vida espiritual. Quiénes somos realmente. Y en ese orden de idea, el Señor también nos dará el remedio. Miremos lo que dice la sierva del Señor. ¿Qué tiene que decirnos el Espíritu de profecía en cuanto a este tema? En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 3, capítulo 32, dice la sierva del Señor: no es suficiente el simple hecho de profesar creer la verdad. Todos los soldados de la cruz de Cristo se obligan virtualmente a entrar en la cruzada contra el adversario de las almas, a condenar lo malo y sostener la justicia. Pero el mensaje del testigo fiel revela el hecho de que embarga a nuestro pueblo un terrible engaño que obliga a presentarle amonestaciones para quebrantar su sueño espiritual y se despierte a cumplir una acción decidida. En mi última visión me fue mostrado que este mensaje decidido del testigo fiel no ha cumplido aún el designio de Dios. La gente duerme en sus pecados. Está hablando de nosotros, queridos hermanos. No está hablando de ninguna otra persona, está hablando de nosotros. La gente duerme en sus pecados, continúa declarándose rica y sin necesidad de nada. Muchos preguntan, ¿por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados? Amamos la verdad, estamos prosperando, no necesitamos esos testimonios de amonestación y reproche, pero miren sus corazones estos murmuradores y comparen su vida con las enseñanzas prácticas de la Biblia. Es decir, queridos, estudiar la Biblia y no comparar, no, esto es para el hermano Pedro, no, esto es para Carida, no, esto es para Gary, no, es para mí. ¿Sí? Con humildad ir a la Biblia para que el Señor nos muestre nuestra condición. Humillen sus almas delante de Dios. Ilumine la gracia de Dios las tinieblas y caerán las escamas de sus ojos y se percatarán de su verdadera pobreza y miseria espirituales. Sentirán la necesidad de comprar oro, que es la fe y el amor puro.
ropa blanca, que es el carácter inmaculado y purificado en la sangre de su amado Redentor, y colirío, que es la gracia de Dios, y que les dará un claro discernimiento de las cosas espirituales para descubrir el pecado. Estas cosas son más preciosas que el oro de Ofir. La fe es la pronta venida, la fe en la pronta venida de Cristo se está desvaneciendo. Mi Señor tarda en venir. Es no solo lo que se dice en el corazón, sino que se expresa en las palabras y muy definidamente en las obras. En este tiempo de vigilia, el estupor está oscureciendo los sentidos del pueblo de Dios. En cuanto a las señales de los tiempos, la terrible iniquidad que abunda requiere la mayor diligencia y el testimonio vivo para impedir que el pecado penetre en la iglesia. La fe ha estado disminuyendo en un grado temible y es únicamente por el ejercicio como puede aumentar. ¿Sí bien, queridos hermanos? Nosotros creemos que estamos bien, pero no, queridos. El Señor nos está diciendo que hay que hacer cambios en nuestra vida espiritual, que hay que cambiar prioridades en nuestra vida, de que es necesario volver por la senda antigua, que es necesario volver a reconsagrar nuestra vida al Señor, que es necesario darlo todo para el Señor, porque su venida está pronta. Quiero hacer un ejemplo para que miremos lo que es estar lleno del Señor. Hermano Nelson, hágame un favor. Coja este vaso y va a ir donde está la hermana y se va a mover hasta aquí, lo más rápido que pueda, por favor. No, usted mismo, tráigalo hasta aquí. Fácil, ¿no? Muy fácil, ¿cierto? Présteme un momentico. Ahora va a hacer lo mismo, lo más rápido que pueda. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Mírenlo todos, no me miren a mí, mírenlo a él. ¿Qué tal, mi hermano Nelson? Muy difícil. Gracias, muchas gracias. ¿Lo captaron? ¿Lo entendieron? Queridos hermanos, cuando tu vida y mi vida está llena de Jesucristo, yo no puedo andar por ahí pisando y haciéndole daño a los hermanos y a las hermanas. No puedo escuchar que están haciendo daño a la obra del Señor y yo quedarme callado y tranquilo, no ha pasado nada. No, queridos, cuando estamos llenos de Jesucristo, ven como el hermano Nelson caminaba con ¿qué? Con cuidado. En el primer vaso fue y vino sin ningún problema, ¿cierto? Pero en el segundo vaso, ¿qué pasó? Ya puso cuidado que no se fuera ¿qué? A regar el agua. Es lo mismo, querido, cuando nuestras vidas están llenas del poder divino, cuando nuestras vidas, tu vida está llena del poder de Jesucristo, tu vida es diferente. Tú tienes cuidado a la hora de hablar, tienes cuidado a la hora de tu comportamiento. Vas a entrar a un lugar y tienes cuidado, Señor, este lugar te glorifica, ponemos cuidado, ¿sí? La única esperanza de los adolescentes consiste en tener una... Los hombres, ojalá nosotros se pudiera decir, como se dice, por ejemplo, del rey Ezequías, hizo lo bueno y lo recto delante de los ojos de Jehová, Dios. Pero nosotros a veces andamos en esta vida haciendo lo bueno y lo recto delante de las personas, pero muchas veces delante de Dios estamos haciendo cosas que no le agradan a Él. Un conocimiento de la naturaleza de su enfermedad no son ni fríos ni calientes, ocupan una posición neutral y al mismo tiempo se lisonjean de que no les falta nada. El testigo fiel aborrece esa tibieza, abomina la indiferencia de esa clase de personas. Ojalá fuese frío o caliente. Como el agua tibia le causan náuseas, no son ni despreocupados ni egoístamente tercos. No se empeñan cabal y cordialmente en la obra de Dios, identificándose con sus intereses, sino que se mantienen apartados y están listos para abandonar su puesto cuando lo exige sus intereses personales y mundanos. Es
sea, para trabajar en la causa del Señor, para las actividades de la obra del Señor, para preparar un pueblo, para el regreso del Señor, no hay tiempo, no se puede. Tenemos demasiadas actividades. Pero cuando son actividades personales que me benefician a mí, hay tiempo, hay disponibilidad. Inclusive, hasta nos salimos y nos olvidamos de que es sábado, el santo día del Señor, y vamos y hacemos y participamos de un tipo de cosas que no glorifican a nuestro Dios. Y después buscamos justificaciones. Señores, a este nivel es el que estamos, queridos. El Señor quiere que hagamos cambios. Pero ¿saben por qué? Porque, como dice el texto bíblico, Dios al que ama, reprende. Porque nos ama, nos ha dado este mensaje. Y este mensaje del testigo fiel es un mensaje de amor para que despertemos de la condición en que estamos. El oro probado en el fuego que se recomienda aquí es la fe y el amor. Y enriquece el corazón porque solo ha refinado hasta su máxima pureza. Y cuanto más se lo prueba, tanto más resplandece. Es decir, ¿tienes problemas en estos momentos en tu vida? ¿Tenemos problemas? ¿Tenemos dificultades? Yo no sé si los tienes, pero yo los tengo. Yo no sé si los tenemos, pero hermanos queridos, si no tenemos problemas, preocupémonos, porque es a través de los problemas que nuestra fe resplandece y crece para gloria de Dios. Es a través de la fe, es a través de los problemas, es a través del horno de fuego, a través de las dificultades y la tormenta que hay en tu vida que tu fe va a crecer y el nombre del Señor será glorificado. Pero si no hay problemas, queridos hermanos, ¿cómo vamos a depender de Dios? Yo no sé, querido, pero ese pensamiento de nosotros cuando tenemos un problema que se vaya rápido, Señor, yo quiero que quites este problema, hermano, ese problema está por algo, porque el Señor quiere perfeccionarse, quiere hacer su obra especial en nuestras vidas. La obra consiste en podarnos y purificarnos para el cielo. Es una obra grande y nos costará mucho sufrimiento y prueba, porque nuestra voluntad no quiere sujetarse a la de Cristo. Es una realidad, queridos. Nosotros no queremos sujetarnos ¿a quién? A la voluntad de Cristo. Porque como lo hemos visto, sujetarnos a la voluntad de Cristo implica vivir de una manera diferente. Yo no sé qué estilo de vida llevemos, pero el Señor nos está invitando a vivir de una manera diferente. Debemos pasar por el horno de fuego hasta que éste haya consumido la escoria y seamos purificados y reflejemos la imagen divina. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que esto es más que venir y cantar y orar todos los sábados. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que tú y yo reflejemos la imagen divina. Pero ¿cuál es tu propósito? Tú y yo, ¿qué queremos? ¿Estar aquí solamente? ¿Pertenecer a la iglesia de Guinardó? No sé, hermanos, qué queremos, pero Dios nos está diciendo, yo quiero que tú reflejes mi imagen. Pero alabado sea el nombre del Señor porque no estamos solos. Nos ha dejado su Espíritu Santo para que nos ayude con esta maravillosa tarea. Están llenos de descontento, ven fracaso donde hay en verdad triunfo y gran pérdida donde hay ganancia. Como Jacob están listos para exclamar, contra mí son todas las cosas. Señor, ¿por qué a mí este problema? ¿Por qué esta dificultad para mí? Señor, si yo entonces soy fiel en diezmos y ofrenda. Señor, si yo guardo el sábado, ¿por qué me tiene que acontecer esto a mí? ¿Por qué yo no tengo un trabajo, Señor, si te soy fiel, Señor? ¿Por qué se está destruyendo mi hogar, Señor? Si yo he tratado de alcanzar a mi esposo, mi esposa o mis hijos para el reino de los cielos. Pero estas cosas, cuando las mismas cosas de las cuales se quejan, obran para su propio bien. Jacob le dijo al Señor, Señor, me he quedado sin José, José no aparece, Señor, mi otro hijo está allá en la cárcel, Señor, ahora se van a llevar a Benjamín. ¿Por qué me tiene que acontecer esto a mí? Pero finalmente, ¿qué vino después? Una sequía de 7 años. Era para oraba para bien, para sustentar la simiente. Dios está dirigiendo un pueblo. Dicho sea de paso, eres tú y soy yo. Tiene un pueblo escogido, una iglesia en la tierra, a la que ha hecho depositaria de su ley, tú y yo. Le ha confiado un cometido sagrado y una verdad eterna para que sea comunicada al mundo. Él la amonestará y la corregirá. ¿Quién es el encargado de corregir a la iglesia? Dios. Él amonestará y corregirá a su iglesia.
El mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas del séptimo día, que tienen gran luz y no han andado en la luz. Los que han hecho una gran profesión de fe, profesan ser cristianos, pero no se han mantenido al paso de su líder. Es decir, no siguen las huellas de Jesucristo. Serán vomitados de su boca, a menos que se arrepientan. Hay oportunidad todavía, queridos hermanos, de arrepentirnos y poder ponernos al paso de nuestro querido comandante Jesucristo. El mensaje que declara que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia e invita al pueblo de Dios a salir de ella, no proviene de ningún mensajero celestial. Leamos esta última cita para cerrar. Primeros Escritos, capítulo La esperanza de la iglesia. Mientras últimamente he estado mirando en derredor para encontrar a los humildes discípulos del manso y humilde Jesús, he sentido mucha preocupación. Muchos de los que profesan esperar la pronta venida de Cristo se están conformando con este mundo y buscan más fervorosamente los aplausos en derredor suyo que la aprobación de Dios. Son fríos y formalistas, como las iglesias nominales de las cuales se prepararon hace poco. Las palabras dirigidas a la iglesia de Laodicea describen perfectamente su condición actual. No son ni fríos ni calientes, sino tibios. Y a menos que escuchen el consejo del testigo fiel y verdadero, se arrepientan celosamente y obtengan oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colorido, los escupirá pronto de su boca. Muchos de los que profesan ser cristianos visten, escuchen hermanos, muchos de los que profesan ser cristianos visten, hablan y actúan como el mundo. Y lo único por lo cual se los puede conocer es por lo que profesan. Aunque aseveran esperar a Cristo, su conversación no se cifra en el cielo, sino en las cosas del mundo. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pero es evidente que muchos de los que se llaman adventistas se dedican más a adornar sus cuerpos y a presentar un buen aspecto a los ojos del mundo que a aprender de la palabra de Dios cómo pueden ser aprobados por Él. Que nuestro Dios nos ayude, porque el tiempo se nos ha ido, nos ayude. Y hay muchísimos más textos bíblicos, queridos, sobre este tema, pero que nuestro Dios nos ayude, que lo poco o lo mucho que hemos compartido hoy, nos ayude no a señalar al hermano que está a la derecha, ni a la izquierda, ni al frente, sino a señalar nuestro corazón y pedirle al excelso Dios que nos ayude realmente a prepararnos, a darle el primer lugar a Él. Porque miren lo que dice el texto bíblico en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Es un texto muy conocido. He aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón, y llamo. Jesucristo está llamando a la puerta de nuestros corazones. Si alguno oye mi voz, o sea que puede haber que alguno no la escuche. Pero si hoy hemos escuchado la voz de nuestro Dios, abramos entonces la puerta y démosles una oportunidad a mi Señor Jesucristo. Démosle una oportunidad realmente. Y Él dice que entrará y cenará con cada uno de nosotros. Y al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Les gustaría estar sentado en el trono con Jesucristo? ¿Les gustaría? A mí me gustaría. Pongámonos en pie y tengamos una palabra de oración y pidámosle a nuestro Dios que nos dé su Espíritu Santo para que Él abra nuestra mirada espiritual y podamos ver nuestra propia necesidad y que le podamos permitir a Él que Él pueda suplir esa necesidad. Y cuando cada uno de nosotros crecemos espiritualmente, seguramente esa obra se va a ver reflejada en la iglesia.
y en nuestro comportamiento. Oremos. Cariñoso Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque sabemos de que tú nos escuchas. Te damos gracias porque antes de que cada uno de nosotros naciéramos en este mundo, tú ya lo sabías y habías trazado y tienes trazado un plan para cada uno de nosotros, Señor. Poderoso y excelso Padre, te pedimos con humildad en nuestro corazón que cumplas tus planes y propósitos en nuestras vidas. Que por favor, Padre de gloria, quites de nuestra vida lo que tengas que quitar, porque queremos estar en el reino de los cielos. Queremos contemplarte, Señor, queremos contemplar tu rostro un día no muy lejano, Señor. Y hoy las señales nos anuncian de que tu venida está pronto en las nubes, Padre. Pero hay cosas en nuestras vidas que no van conforme a tu bondad, Señor, conforme a tu voluntad. No es fácil para nosotros, Señor. Pero te rogamos con toda humildad de corazón, Señor, de que nos ayudes a ser fiel a ti, Señor, que nos ayudes a amarte con todo nuestro corazón y que ese amor se vea reflejado en nuestro trato, en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones con las personas que nos rodean, Señor. Que tu paz y tu bondad siempre vayan en nosotros y delante de nosotros, Señor. Yo sé que hay hermanos y hermanas en este momento, tanto aquí presencialmente como por Zoom y YouTube, Señor, que tienen situaciones difíciles. Solo tú, bondadoso Padre, puedes ayudarles a solucionar cada una de ellas, Señor. Yo sé que aquí hay hermanos y hermanas que tienen a sus familiares en una clínica, en un hospital, Señor. Yo sé que aquí hay madres que tienen a sus hijos fuera de la iglesia, Señor. Pero te rogamos por ellos. Te suplicamos por estas personas, Padre bondadoso. Tú que diste tu vida, tu Hijo amado por cada uno de ellos, obres en sus corazones y los traigas de vuelta por este camino que va hacia la Canaán celestial. Y a aquellas personas que están en una clínica, en un hospital, pasándola mal, te rogamos y te suplicamos de que tú hagas un milagro para la gloria de tu nombre, Señor. Y nos des el bendito privilegio de gozarnos con nuestros seres queridos a nuestro lado, Señor. Gracias por amarnos. Permite que podamos seguir disfrutando no solo de las horas del sábado, sino del dueño del sábado, de Cristo Jesús. Son bendiciones que pedimos y rogamos en los méritos santos y perfectos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.